Efesios capítulos 1 al 3. Te invito a que pares y te hagas la pregunta de dónde estaba y dónde estoy ahora, cómo estaba antes y cómo estoy ahora, en este momento. La epístola a los Efesios es una epístola que Pablo escribe desde prisión, que aquí vemos cómo incluso en medio de su sufrimiento él sigue fortaleciendo a las comunidades cristianas, es decir, el que él esté encarcelado no es ningún impedimento para que siga comunicándose con los demás. Es una comunicación de una manera diferente a la que solía comunicarse, pero sigue comunicándose, no para, no lo ve como un impedimento. Para saber el cómo Pablo llegó a Éfeso, lo vimos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, y Éfeso sabemos que era una ciudad enorme, era el epicentro de adoración de la mayoría de los dioses griegos y romanos, y la labor misionera de Pablo había sido efectiva. Gracias a él y gracias a esa evangelización, muchas personas se convirtieron en seguidores de Jesús. No está muy claro, he visto varios estudios de si esta carta realmente iba específicamente a Éfeso o era una epístola circular, es decir, que estaba dirigida a varias comunidades, no era simplemente Éfeso, sino que se dirigía a más partes. Sin embargo, no está muy claro. ¿Qué veremos aquí? Pues el llamamiento de Dios a que seamos parte de su familia, la filiación divina, la reconciliación de los hombres con Dios, el proyecto salvador, donde ya no simplemente solo entra Israel, que es el pueblo elegido, sino que los no judíos también entran en ese proyecto salvador, y Cristo es la realización de este proyecto. Luego también veremos cómo toda la variedad de dones tiende a la adecuada organización de los santos en las funciones del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo, y que las relaciones deben de fundamentarse en el amor. El tema principal de Efesios es la unidad de la Iglesia como el cuerpo de Cristo, y esto nos lo repite constantemente Pablo en esta carta. Lo repite en sus otras cartas, pero aquí es una cosa increíble el cómo destaca que debemos de estar unidos, que debemos de esforzarnos por estar unidos. Y bueno, pues Pablo lo que está haciendo es resumir la historia del Evangelio y cómo ésta debería moldear cada parte de nuestra historia. Luego también, en contraste con otra de las cartas muy destacadas de Pablo, como era Romanos se enfocaba más en la obra de Dios, en el cristiano individual, y Efesios incluye los grandes temas de la obra de Dios en la Iglesia, es decir, en la comunidad de creyentes, no solo individual, sino en comunidad. Así que bien, pues empezando por el capítulo 1, empieza saludando como en todas sus cartas, pero es un saludo muy breve. Comparado con otras cartas es un saludo muy breve. Enseguida empieza ya directamente al tema. Entonces empieza con un poema inicial al estilo judío, donde se ve que en todo momento está destacando la Trinidad, a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, está alabando a Dios por lo que Él ha hecho en Cristo. También se nos deja claro que a través de Jesús cualquier persona puede ser adoptada en esa familia. Habla del perdón, de la gracia, de reunir todas las cosas bajo el Mesías. Habla del plan de Dios, que siempre fue tener una numerosa familia y que ya no solo te está invitando a conocer, sino también a experimentar ese amor de Dios. Entonces, sabemos, una de las cosas que dice este poema es que el Padre es la fuente y el fin de todas las bendiciones espirituales. ¿Y cuáles son esas bendiciones espirituales que son para todos, tanto para los judíos como para los no judíos, que eran los gentiles? Pues que hemos sido elegidos a la vida bienaventurada. Incluso antes de que se fundase el mundo, tú ya habías sido elegido. ¿Y para qué? Para que vivas en el amor. Luego habla de la filiación divina en Jesucristo y que así lo quiso Dios voluntariamente. O sea, nosotros podríamos no ser hijos de Dios, sin embargo, Dios quiso que fuésemos hijos de Dios. Luego, la obra histórica de la redención habla del perdón, de la inmensa benevolencia de Dios, de que nos concede sabiduría y conocimiento. La revelación del misterio nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, es decir, que Dios nos deja conocer cuál es su voluntad y habla del proyecto. Habla de la elección de Israel y también habla del llamamiento a los gentiles a participar en la salvación. Como os he comentado, ya no solo está Israel, sino que también entra el pueblo no judío. Entonces, ese
sello se hace a raíz del Espíritu Santo. Y pues aquí vemos la relación entre Dios y la humanidad desde la creación, porque aunque sea un poema muy cortito, en poquitas líneas aborda todo. Aborda desde antes de existir, en el momento de existir y en el momento que también llega Cristo. Y cómo somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia. Y dice, hasta que el pueblo de su posesión sea redimido y su gloria sea así alabada. Habla del triunfo y la supremacía de Cristo, donde Pablo dice que no cesaba de dar gracias por la fe y por la caridad y por ellos mismos, por los efesios, recordándoos en sus oraciones, es decir, que Pablo los tenía presente en sus oraciones, que esto significa que le importaban, porque cuando tú estás rezando por alguien es que te importa, y creo que es una de las muestras de amor más bonitas que alguien rece por ti, que alguien dedique su tiempo para pedir por ti a Dios. Pido que os conceda espíritu de sabiduría y de revelación, para conocerle perfectamente, que ilumine los ojos de vuestro corazón para que conozcáis cuál es la esperanza a que habéis sido llamados por él. O sea, fijaos cómo en todo momento Pablo se centra en los demás, pide por los demás, porque a Pablo le preocupan los demás, como Cristo y Dios se preocupa por nosotros, porque somos importantes. Dios sometió todo bajo los pies de Jesús y le constituyó cabeza suprema de la Iglesia, que es su cuerpo, la plenitud del que lo llena todo en todo. Es decir, que Cristo es la cabeza del cuerpo y su cuerpo es la Iglesia. Así que en el capítulo 2 va hablando de la salvación en Cristo, que es un don gratuito, no es algo que tengamos que pagar un precio, ni es algo que se pueda comprar a través de las obras, sino es algo que Dios nos da porque Él quiere. Pero Dios, rico en misericordia, movido por el gran amor que nos tenía, o sea, se enfoca en todo momento en nosotros. Estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Fijaos cómo el enfoque somos nosotros, los humanos, y está dando las razones de reconciliación de Dios con el hombre, que es porque Dios es rico en misericordia y por el gran amor que nos tenía. Y que estando muertos, Él nos devuelve a la vida. O sea, a mí esto me recuerda, o sea, sé que lo repito constantemente, pero es que lo siento, es así. Me recuerda muchísimo al momento de mi conversión. Yo siempre lo digo, es que yo estaba muerta. O sea, yo pues, sobrevivía, pero no vivía. Y Dios me hizo volver a vivir. O sea, como ese volver a nacer. Y de hecho yo cuento mis años de vida. Obviamente, pues me acuerdo, tengo 24 años, me acuerdo que he vivido 24 años, pero para mí vivir, lo que es vivir plenamente, lo he vivido desde que Cristo entró en mi vida. Desde que yo tuve ese encuentro con Cristo y desde el momento de mi conversión. Habéis sido salvados gratuitamente mediante la fe. Es decir, que esto no viene de vosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras, para que nadie se gloríe. Es decir, muchos judíos pensaban que gracias a las obras iban a ser salvados. Sin embargo, cuando llega Cristo, esto deja de ser así. Y cuando llega Cristo, realmente somos salvados gracias a Él, gracias a la fe en Cristo, porque Cristo muere por ti, por mí, por toda la humanidad y por nuestros pecados en la cruz, para que nosotros seamos libres. Y esto es un regalo de Dios, esa salvación. Hechura suya somos, hagamos buenas obras, no para ganar la salvación, sino que esta sea una respuesta de amor a Dios. Es decir, Dios, si me ha devuelto de la muerte a la vida, ¿cómo no voy a hacer algo por Él? ¿Sabes? Entonces, ¿cómo no voy a intentar hacerlo lo mejor posible, hacer buenas obras, sacar siempre lo mejor de mí cuando Él me lo ha dado todo? Así que bien, pues el amor de Dios vemos que es un amor que transforma. O sea que, fijaos en San Pablo. San Pablo, o sea, era un perseguidor de los cristianos realmente que tenía en su corazón. Amor, no creo que mucho. Porque al final, esa ira, ese pensamiento de vengarse, de acabar con todos los cristianos, al final eso no es nada de amor. Sin embargo, tú tienes encuentro con Cristo y pasa de ser de una de las sectas más extremas a ser un cristiano totalmente entregado a Dios
Y justamente habla a los gentiles, que para los fariseos los gentiles eran lo peor de lo peor porque, claro, como ellos tenían conexión directa con Dios, bueno, ellos pensaban que tenían conexión directa con Dios, pues los gentiles, como no conocían a Dios, pues fatal, fatal. Así que bien, pues los judíos y los gentiles son reconciliados entre sí y con Dios porque dice, en otro tiempo los gentiles excluidos de la ciudadanía de Israel y eran extraños a las alianzas de la promesa y estaban sin esperanza y sin Dios, que cuando habla de sin Dios, en esta traducción dice sin Dios, pero es la única vez en el Nuevo Testamento que se usa la palabra ateo. Entonces, ¿sin Dios qué quiere decir? Si Dios es luz, Dios es paz, Dios es descanso, Dios es esperanza, seguridad, pues sin luz, sin descanso, sin paz, sin esperanza, sin seguridad. Pero dice, los que estabais lejos habéis llegado a estar cerca por la sangre de Cristo, es decir, que gracias a Cristo tenemos libre acceso al Padre, como nos dirá en unos momentos. Cristo es nuestra paz. Derribó el muro divisorio, la enemistad y anulando en su carne la ley para crear un hombre nuevo. Reconcilió con Dios en uno, es decir, por medio de la cruz hemos sido, por medio de una persona hemos sido todos reconciliados con Dios. Por Él, unos y otros tenemos libre acceso al Padre en un mismo espíritu. La piedra angular es Cristo. ¿Y qué es la piedra angular? Es la roca que mantiene toda la estructura unida, es decir, que es la piedra más importante. Esto una persona que estudie arquitectura, construcción os lo puede decir, que es la pieza más importante, la piedra más importante de la cual depende la estabilidad. Así que dice, estáis siendo, habla en presente continuo, estáis siendo edificados para ser morada de Dios mediante el Espíritu. Y bueno, pues vemos cómo el hablar de Cristo crucificado significa hablar de un Jesús lleno de amor. O sea, la cruz no habla de dolor, la cruz está hablando de amor, de entrega por ti. Es un acto sacrificial, es un acto dador, es un acto salvador. O sea, es un amor que tiene todas estas propiedades y muchas más. Es un amor que se niega a sí mismo para el bien de los demás. El amor debe ser más grande que tus diferencias con los demás. Ojo, esto lo vi en el estudio y es muy bueno porque muchas veces, pues cuando nos hacen algo malo, tienen un mal gesto con nosotros, nos sale devolverlo o incluso hacerlo peor. Sin embargo, si contestamos con amor, aunque sea muy difícil, porque es muy difícil, pues eso es lo que marca la diferencia. Entonces, que ojalá el amor siempre sea más grande que nuestras diferencias con los demás. Que sepamos abrazar esas diferencias. Por último, Pablo empieza a hablar de su misión entre los paganos y habla de que Dios había realizado su designio eterno en Jesús, quien mediante la fe en Él nos da valor para llegarnos confiadamente a Dios. Es decir, a través de Jesús llegamos a Dios Padre. No os desaniméis por las tribulaciones que por vosotros padezco. Esto se decía a estas comunidades o a los efesios, pues ellas son vuestra gloria. Es decir, palabras de aliento. Cómo Pablo se preocupa también de animarles a ellos. Y luego viene una súplica donde él dice que dobla sus rodillas ante el Padre, que esta es una posición de máxima humildad para rezar, para orar, para hablar con Dios. Y en general es una posición de máxima humildad, para que os conceda fortaleza interior mediante la oración de su Espíritu y haga que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. De este modo, arraigados y cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos la anchura y la longitud, la altura y la profundidad, y conozcáis el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, y que así os llenéis de toda la plenitud de Dios. Qué súplica y qué petición tan bonita, donde se nos está diciendo, se está pidiendo por fortaleza interior, porque Cristo habite en nuestros corazones, que estemos arraigados y cimentados en el amor, es decir, que edifiquemos sobre el amor, que podamos comprender todo lo que abarca y que conozcamos el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Es que es incomprensible ese amor de Dios, porque muchas veces yo no lo entiendo, digo, pero ¿cómo, aun haciendo todo lo que le hacemos, nos sigue queriendo? Y pues sí, o sea, es que es algo inexplicable para la mente humana e incomprensible.
aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar conforme a nuestra capacidad. Esto me encanta porque, claro, habla de Dios, de que muchas veces pedimos cosas y pues pedimos como limitadamente. Sin embargo, Dios en algunas ocasiones nos da incluso mucho más de lo que pedimos e incluso de una manera que ni nos podemos imaginar. Por eso dice, incomparablemente mejor de lo que nosotros podemos pedir o pensar, conforme a nuestra capacidad. Recordemos que nosotros somos limitados, porque somos humanos, pero Dios es ilimitado, Dios es eterno. Por lo que, obviamente, Él sabe más que nosotros y Él ve más que nosotros, porque nosotros realmente muchas veces solo vemos hacia adelante y no vemos que hay derecha, izquierda y para atrás. Sin embargo, pues que tengamos en mente esto, que Cristo es infinito. Y una de las preguntas que también vi interesante plantear, ya no es solo el cómo estaba, cómo estoy, o dónde estaba, de dónde vengo y dónde estoy, sino también el recibimos todo lo que Dios nos da, porque fijaos, desde que he empezado a hablar sobre los capítulos, e incluso indirectamente cuando he empezado a hablar, o sea, las escrituras, podíamos no tener acceso a las escrituras, podríamos no tener Biblia, y Dios podría escoger alguna otra forma de comunicarse con nosotros, pero Él, una de las cosas que escogió es dejarnos su palabra. Y luego, todos estos capítulos que hablan en todo momento del amor que Dios nos tiene hacia nosotros y de todo lo que ha hecho Él por nosotros. Él, sin que tú hayas hecho nada, Él ya te amaba. Y Él ya te tenía pensado desde antes de que existieses. Y bueno, y si empezamos así, infinitas e infinitas cosas preciosas del amor de Dios, de lo que Dios nos ama. Así que pues ojalá aprendamos de Cristo y aprendamos de ese amor de Dios y lo podamos llevar a los demás. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy, pero que muy buen día y que Dios te bendiga.